sacrificada fuera del campamento y guardar la ceniza en un lugar limpio. La ceniza proveía de purificación a cualquier persona que se hubiera contaminado ritualmente. Ojo, que se hubiera contaminado de una forma ritual. No está hablando de pecados, sino de contaminación. ¿Cómo se contaminaba una persona? Lo cual al contaminarse le impedía a la persona acercarse a la presencia de Dios, o sea, llegar al pueblo, entrar a acercarse al tabernáculo, participar en el culto. No podían participar en el culto, no podían estar presentes en los sacrificios, tenían que estar aparte porque se había contaminado. Tanto la persona común como cualquier sacerdote. ¿Y cómo se contaminaban? Pues sencillamente participando de un velorio. Se murió el padre, el sacerdote, no podía coger al padre, ¿no?, o al pariente, sepultarlo, de esa forma se contaminaba. No podía acercarse a Dios. En aquella época, estamos hablando de que el pueblo de Israel está en el desierto. Estamos leyendo Números. Todavía no entran a la tierra prometida. Y si usted lee desde Levítico, desde Éxodo hasta Deuteronomio, constantemente habían rebeliones y morían cantidad de judíos, porque los que entran a la tierra prometida es una nueva generación. Pues todos los que salieron de Egipto mueren. Entonces el contaminarse rápidamente era un asunto natural. Porque por plagas, por desobediencia, por rebeliones del pueblo, obviamente morían. Las guerras que tenían, morían, y si iban a la guerra también. Entonces el cargar al herido, el cargar al muerto, el sepultarlo era un asunto que los contaminaba ritualmente. Por lo tanto, no podían acercarse al culto, que era a la presencia de Dios. Tenían que ser purificados. Y para purificarse era necesario las cenizas de la vaca roja, la cual se mezclaba con agua corriente, agua de tránsito, agua limpia, se mezclaba con la ceniza y con un hisopo, ¿vale?, lo cual significa, digamos, un algodón, ¿vale?, una tela preparada para eso, se mojaba en las aguas con la ceniza y se le rociaba a quien se había contaminado para purificarlo, de tal manera que se pudiera presentar delante de Dios. Entonces nos dice allí, amén, que las cenizas proveían de purificación a cualquiera que estuviera ritualmente contaminado, y después de ser rociada, la persona podía acercarse a Dios. Se depositaba en un lugar limpio en el exterior del campamento. Versículo 9. De modo que conservara una parte para mezclarla con agua y rociar a las personas o cosas inmundas que hubiese que purificar. O sea, no solamente se echaba a las personas, sino también muebles, utensilios que había que utilizar para el sacrificio. Eran purificados. ¿Sí? Es importante comprender eso. Pero ahora, ¿qué es lo que nos habla ya el escritor de Hebreo en relación al paralelo que se hace con la vaca roja en relación a Cristo? ¿Qué nos dice allí? A ver, en Hebreos capítulo 9, versículo 13, desde versículo 11 dice, Hebreos 9:11, en cambio, Cristo
Bueno, nos dice ahí, el escritor de Hebreo habla de la limpieza figurativa de la carne por medio de la ceniza de la novilla, para resaltar la limpieza mucho más importante de la conciencia de obras muertas mediante la sangre de Cristo. O sea, nos habla la palabra de Dios que hay pecado de omisión, como lo dice la Iglesia Católica, o pecado de ignorancia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es importante comprender esto. Versículo 11. En cambio, Cristo, venido como sumo sacerdote de los bienes futuros, usando una tienda mejor y más perfecta, no hecha de mano, es decir, no de este mundo creado. Gloria a Dios. Pues si llevando no sangre de cabra y becerro, versículo 12, sino su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario y logró el rescate definitivo. Pues si la sangre de cabras, aquí viene, de toros, y la ceniza de becerra, está haciendo mención a la vaca roja, rociada sobre los que habían pecado prófanos, los consagraba con una pureza corporal, y ahí viene, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas, para que demos culto al Dios vivo. Gloria a Jesús. Amén. Entonces está haciendo un paralelo entre la sangre de la ceniza de la vaca roja con la sangre de Cristo. O sea, está hablando aquí el escritor de Hebreo, considerando que el libro de Hebreo es escrito para los judíos convertidos. Porque estos versículos o este capítulo de Números está dentro de los capítulos que el pueblo no entendía y no lo entienden hasta el día de hoy. La nación de Israel. Pero lo tienen que obedecer y lo tienen que cumplir. ¿Amén? Ahora nosotros sí lo entendemos, que lo que es la vaca roja es una figura de Cristo. Está anunciando al Señor Jesús. Roja, que representa la sangre de Cristo. Amén. Donde no se podía poner yugo, no podía trabajar, no podía tener dos pelos blancos, lo cual lo inhabilitaba. Tenía que ser una vaca perfecta. Gloria a Dios. Amén. Y esto es sumamente importante comprenderlo. Ahora, la siguiente diapositiva, nos dice allí que desde Moisés, hermano, esto es algo importante entenderlo, que desde Moisés hasta el segundo templo solamente se han sacrificado 9 vacas rojas. Gloria a Dios. A ver, solamente 9 vacas rojas. Imagínense, a lo largo de 1500 años, desde Moisés hasta el segundo templo. Gloria a Dios. Entonces, los sacerdotes tenían que ser rociados para ser purificados. Los utensilios y todo el inmobiliario del templo y todo el instrumental para los sacrificios tenía que ser rociado con la ceniza de la vaca roja. Todo. La misma o la misna, que tiene que ver con la ley oral, afirma que Moisés preparó la primera vaca. Y aquí lo vemos. Cuando le ordenó al sacerdote de parte de Dios. Todo el pueblo se echó a buscar hasta que la encontraron. ¿No ven?
Gloria a Dios. Moisés preparó la primera vaca. Luego la segunda fue Shimón, el justo, y Johanán, el sumo sacerdote, prepararon 2 cada uno, y Elonai, Ben, Osyahi, Anamel, el egipcio, e Ismael, Ben Piavi, prepararon cada uno. Sumado todos, fueron 9 vacas rojas que se han sacrificado desde Moisés hasta el segundo templo. Es sumamente importante comprender el trasfondo que hay de esta vaca roja. ¿Cuál es el mensaje que tenemos con esto, hermano? Gloria a Dios. ¿Amén? Entonces, la tradición judía enseña que ni el propio rey Salomón pudo entender el significado de este mandamiento. No entendían por qué una vaca roja. Era para un sacrificio especial. La ceniza se guardaba en un lugar limpio, que no estuviera cerca a un cementerio, que no hubiera un cuerpo muerto cerca, porque el que rociaba un cuerpo muerto, el que sepultaba a alguien por una batalla y muerto, el que hubiera sepultado a algún pariente asesinado, se contaminaba ritualmente. Y tenía que rociarse al tercer día con la ceniza de la vaca roja, y al 7º día estaba limpio. El que no cumplía con ese procedimiento era ejecutado y su pecado venía sobre él. Vean el tema. Sumamente importante. ¿Por qué habría que cumplir eso? Nos dice que la novilla roja, que se ajustaba a todo lo requerido, a todos los requisitos rígidos impuestos por la ley, es una anomalía biológica, como un niño, los hijos del sol, que es un problema biológico, alteración de su ADN, que 2 padres negros tengan un hijo blanco, en relación al color, porque los rasgos siguen siendo muchas veces de negros, una nariz ancha y el pelo ajustado y todo eso, ¿no? Pero es blanco, ¿no? Ese es un problema biológico, una alteración de su ADN. Lo mismo ocurría con la vaca roja, lo cual indicaba que era Dios quien enviaba la vaca roja. O sea que no era normal encontrarla como se encontraba cualquier otro animal. Para el resto de los sacrificios, cuando alguien quería sacrificar y presentar a Dios un sacrificio de agradecimiento, de alabanza o por pecado, podía tomar cualquier animal, obviamente sin la pierna quebrada, sin defectos, perfecto. Tenía que traerlo para ser sacrificado, ponían su mano sobre la cabeza del cordero, transmitían los pecados y era sacrificado. Para eso no había que escoger vaca roja. Eso era para el resto del pueblo. Amén. Y se quemaba y la ceniza se echaba en otro lugar y se dejaba allí. Pero de la vaca roja, esa ceniza tenía que guardarse para utilizarlo en un momento oportuno en que se requería que alguien fuera limpiado. Si el sacerdote se había contaminado, también tenía que echarse esa ceniza de la vaca roja. Esa era la única ceniza que se guardaba. Gloria a Dios. ¿Amén? Para un momento oportuno, para un momento en que hiciera falta usarla. Aseguraba esto. Por ejemplo, ¿qué significa? Que si el pelo de la vaca roja tenía 2 pelos de colores diferentes, ya no servía. Si alguien había puesto un yugo sobre la vaca, tampoco servía. Ahora, es algo interesante esto, porque en cierta oportunidad dice que un ganadero americano vio que una de sus vacas parió una vaca roja. Le pasaron la voz que los judíos buscaban eso.
se puso en contacto con los judíos, vinieron los judíos, ¿a ver? Rabinos, inspeccionaron la vaca y le dijeron, ok, está muy bien la vaca, denos el precio. Acordaron el precio y dijo, entonces de aquí a unos días estaremos regresando. El americano dijo, tonterías son estas, que así, que así. Vamos a ver qué pasó. Le puso el yugo, la yunta de buey, y la hizo varar. Y la dejó ahí, de una manera burlona. Cuando vinieron los rabinos, él estaba atento a ver qué decían, la examinaron y dijeron, esta vaca ya no sirve. Ok, cancelamos el contrato y se fueron. ¿Qué pasó? Que los vellos del lomo, ni bien sienten el yugo, se doblan. Lo cual es la prueba que le habían puesto un yugo a la vaca, por lo tanto ya no servía y perdió el dineral que los judíos le iban a dar por esa vaca roja. Dios lo estableció así. Si es ley de Dios, ¿no? Y el Señor dice que ahí en el versículo 2, al final, dice allí claramente, di a los hijos de Israel que le traigan una vaca alazana perfecta en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y este hombre, pensando que eso era una tontería, le puso el yugo y los vellos se doblaron. Inspeccionaron nuevamente en la segunda oportunidad que viniera y dijo, anulamos el contrato, esta vaca no sirve. Y perdió el dineral que le iban a dar. Gloria a Dios. Bien. Entonces, para asegurarse de que la vaca no haya sido atada a un yugo anterior, ya que es un descalificador, o sea que Dios, hermano, ya lo tiene todo bien previsto. Gloria a Dios. Amén. Ahora, es una vaca realmente rara. ¿Sabe? La extrema rareza del animal, combinada con el ritual detallado, le ha dado a la novia roja un estatus especial en la tradición judía. Se cita por el primer ejemplo de un hok o ley bíblica, para lo cual no existe una lógica aparente. Para el pueblo de Israel no entienden cuál es el sentido. Obviamente que no lo entienden porque no han aceptado a Cristo. Mientras que ellos no acepten a Cristo, no entienden el significado de la vaca roja, pero igual tienen que cumplirla, aun cuando no la entiendan. Gloria a Dios. ¿No ve? Mucha gente el día de hoy se encuentra en la misma situación, en diferentes conceptos. Dice, pero ¿qué problema tiene un vasito de cerveza? No, la palabra dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Pero yo no soy borracho, solamente me tomo un vasito de cerveza. ¿Qué de malo tiene? Dicen algunos. Y mucha gente anda diciendo por allí de muchos asuntos en relación a la corrupción, al pecado, a irse a una carrera de caballo. ¿A ver? ¿Qué de malo tiene? Y así paran diciendo de muchas cosas que de malo tienen. No, la palabra de Dios dice claramente que los borrachos no entran en los cielos, por lo tanto, hay peligro en tomarse un vasito, porque tú no sabes cómo vas a terminar después. Por lo tanto, no tomamos. Punto. Así de simple. Gloria a Dios. ¿Sabe? Entonces, esta ley tiene un estatus muy especial, debido a que el estado de pureza ritual obtenido a través de las cenizas de una novia roja es un prerequisito necesario para participar del servicio del templo. Los judíos han hecho esfuerzos en los tiempos modernos por desear la pureza ritual y anticipado la construcción del tercer templo. Aquí viene algo especial. Gloria a Dios, la construcción del templo. El día de hoy, a ver, estamos viviendo en un tiempo en que
En el pueblo de Israel hay un despertar en asuntos bíblicos de cumplimiento de la palabra, en asuntos de sacrificios a Dios, el deseo de tener un templo hecho ya. Dentro del pueblo de Israel hay un despertamiento muy fuerte el día de hoy. Ya tienen la maqueta del templo, ya tienen todo el inmobiliario para el servicio, y ahora vamos a ver un video de cómo el pueblo de Israel se ha venido preparando y se está preparando para algo que viene a futuro. Gloria a Dios. Important part in this time. Go to my people Israel and say to them to build my temple. Oh, but all of these difficulties. Okay, but it's still possible. To build a temple on the Temple Mount is much easier than to establish the state of Israel. So at first, they started developing the simple vessels, the vessels needed for the incense and the offerings. We did something like 7-8 items for the temple. We have a list of 99 items to do. And we will now start to be in a hurry to succeed to do all the items before the temple will be. At the same time, they were creating the musical instruments, the harp, the lyre, then the vestments. And this menorah is a $3 million menorah. It's made of 42 kilos of pure 24 karat gold. And now the latest project is there's a team of architects who are working on the blueprint. For me, we start now to feel like the Masech is coming, or not, the time of the temple is coming. And the time is short. I think it's somewhere between now and 10 years or something like that. It's already ready. We're ready for it. The temple can be built only in one place, the place chosen by God. Only in the place that God chose thousands of years ago to build His temple. The location chosen by God. On the same lines God chose a location. of the first and the second temple. The location that God chose is the mountain of Moriah. And the Holy Temple has to be planted on the Holy Temple in Jerusalem. The location chosen by God is the place today where the rock is, on the Temple Mount.
that issue is not acceptable by many Muslims or many Palestinians or many Arabs. The Dome of the Rock to the Muslims is a very holy shrine, very holy place. They think from there where Muhammad ascended to heaven. I believe that the temple will be rebuilt again. I believe the Bible does indicate that they will rebuild the temple. There's no doubt that the temple is going to be built on the Temple Mount. If circumstances become right, they can accomplish it. If they decide to do it, and if the circumstances were to become right, then they can do it. I mean, says that there are 9 chapters that we've got to do something with. Any attempt to rebuild the temple here and now would lead to horrible disasters. Would lead to a kind of what they call intifada or revolt or maybe war and so on. In the Arab world, in all the Muslim countries, in Pakistan, in Indonesia, in Afghanistan, in Egypt, in Syria, there will be a big movement. Maybe the Islamic Organization Conference, which have 70 countries, might do something. With the cost of an awful lot of Israeli and Arab lives, too, that are lost in the war. It will be, I think, something like 5/6 of the army that comes up against Jerusalem will perish. But that's what will happen at that time. It'll take just months and months to bury the dead. The big battle at the end of the tribulation is the battle at Armageddon. During the last days, during the tribulation, actually before the Lord comes, there will be a change. I think the building of the temple signals things are coming to an end very quickly. And the preparations for it in Israel now are another sign that these things are coming very quickly. How quickly, I don't know. But ours could be the generation in which Jesus came back again. Como han podido observar, todo está listo. Los utensilios para el sacrificio, los instrumentos musicales para la adoración, la menorá, que es el candelabro de oro, que está dentro de una urna en el barrio judío, a la exhibición, ya está preparada, ya está hecha. La vestidura de los sacerdotes ya están elaborados. Gloria a Dios. No solamente eso. La siguiente diapositiva. Sino que el sumo sacerdote ya fue elegido. Sumamente importante comprender eso. El sumo sacerdote. Ya hay en Israel el sumo sacerdote y ahí lo tienen. A ver, la siguiente diapositiva. Un paso importante fue tomado recientemente hacia la rehabilitación del servicio del templo cuando el Sanedrín naciente seleccionó al rabino Baruch Canek como el siguiente Cohen Gadol, que significa sumo sacerdote.
ahí se lo presento. Gloria a Dios, para que lo conozcan, al sumo sacerdote descendiente de la línea de Aarón. Ya está. Pero, ¿qué es el Sanedrín? Si nos vamos a Éxodo capítulo 24, vamos a Éxodo capítulo 24, el versículo 1 dice: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. 70. Ese es el Sanedrín en la actualidad, que se convierten en jueces del pueblo de Israel, los 70 ancianos, que por cierto, el Señor Jesús también fue llevado ante ellos en la casa de Potifar. Gloria a Dios. Los apóstoles también fueron llevados ante ellos. En el capítulo 5, 6. ¿Vale? Gloria a Dios. Entonces, esos ancianos, 70, que se llama el Sanedrín, ya fue elegido, ya está en función y ya eligieron al sumo sacerdote. Sumamente importante comprender eso, mis estimados hermanos. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con lo que hoy está sucediendo en el pueblo? Sumamente importante. Ya tienen al sumo sacerdote, ya tienen al Sanedrín, ya tienen todo el instrumental del templo. ¿Qué está faltando? La siguiente diapositiva. El templo. En aquella foto usted está viendo el monte del templo, donde el templo de Salomón debe ser levantado. Pero aquella cúpula, que se llama la cúpula de la roca, es un templo musulmán. Aproximadamente esa área tiene unos 13.000 metros cuadrados, que es el área del templo, que está en manos de los gentiles, porque el tiempo de los gentiles todavía no ha concluido. Este es el único lugar que todavía está en manos de gentiles, y usted lo puede encontrar en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. ¿A ver? Entonces, el lugar donde el templo se debe construir está en manos de gentiles, pero el pueblo de Israel no está esperando tomar lugar de eso para hacer todo el trabajo previo. Ya tienen todo el inmobiliario, ya tienen a los sacerdotes escogidos y al sumo sacerdote también, ya han identificado la línea genealógica de Aarón. Los levitas ya están practicando todo el trabajo que han de hacer en el ritual para el servicio. El inmobiliario, los instrumentos, todo ya está hecho. ¿Qué hacía falta? ¿Qué faltaba? La siguiente diapositiva. La vaca roja. La vaca roja faltaba. ¿Amén? Después de 2000 años, hermanos, sumamente importante. Después de 2000 años, Dios ha enviado 5 vacas rojas para el sacrificio. El sabio del siglo XII, judío, Maimónides, dijo
que durante los periodos del primer y segundo templo ha habido 9 vaquillas rojas. Y predijo que la 10ª vendría con el Mesías. Y ya llegó la 10ª. Para que todo el servicio, el inmobiliario, el instrumental sea usado, tiene que ser rociada con la ceniza de la vaca roja. El sumo sacerdote que ya fue escogido tiene que ser rociado con la ceniza de la vaca roja. Y toda la emplanada donde el templo debe ser levantado debe ser rociado con la ceniza de la vaca roja. Y ya lo tenemos. Entonces es importante comprender esto. Lamentablemente, los escatólogos, los doctores de la palabra, los grandes maestros de la palabra a través de los tiempos, ¿amén?, los grandes teólogos cristianos, a la hora de estudiar la escatología han olvidado el capítulo 19 de Número y su relación con el final de los tiempos. Gloria a Dios. Entonces, el pueblo de Israel ya tiene todo para el sacrificio y ellos creen, ojo, ellos creen que muy pronto el templo va a ser levantado. Y manténganse despiertos en ese punto, porque esto es sumamente importante comprender. La siguiente diapositiva. Gloria a Dios. For 2,000 years, we've been waiting for a perfect red heifer, a parah adumah. You know, people think that finding a real red heifer is impossible. But the truth is, there are thousands of red cows throughout the world. Go to Google and search for images of red cows and you'll see red Angus in America, you'll see Shetland in the Scottish Highlands, and you'll see red cattle in Norfolk Island, just to mention a few. There are many red cows throughout the world, and the challenge is not to find a particular red cow. The challenge is to raise a perfect red heifer according to the exact biblical requirements here in the land of Israel. Well, it's time to stop waiting and start doing. The Temple Institute has embarked upon an unprecedented historical project to raise a herd of red cows here in the land of Israel. After decades of intensive study and research, the Institute has partnered with an Israeli cattleman and, using state-of-the-art technique and under strict rabbinical supervision, we're going to raise a herd of red cows here in Israel. We're going to select a proper candidate from this herd for the fulfillment of the biblical requirements of the commandments of the red heifer. Make no mistake, this project is nothing less than the first stage of the reintroduction of biblical purity into the world, the prerequisite for the rebuilding of the Holy Temple. For 2,000 years, we've been mourning the destruction of the Holy Temple. But the future is in our hands. You can become part of history. Help us to make this project become a reality. Después de 2000 años, ya tienen la vaquilla roja. Siguiente. Diapositiva. ¿Cuándo fue la última vez que se usó la ceniza de la vaca roja? Eso es sumamente importante. Gloria a Dios. Comprenderlo. Amén. Esto está dentro de la historia del pueblo de Israel. La última vez que se usó la ceniza de la vaca roja fue en la purificación
que se hizo del segundo templo, después que Judas Macabeo, ¿saben?, derrotó a Antíoco IV Epifanes, que lo había contaminado al sacrificar un cerdo en el altar en el año 167 a.C. En ese año fue contaminado el templo. Este fue un griego, descendiente de Alejandro Magno. Mire de cuánto estamos hablando de eso. Usted lo encuentra en Segunda de Macabeo, que son las Biblias católicas que tienen los libros de Macabeo. A ver, ahí se lo he puesto en la separata, dice ahí, Segunda de Macabeo, capítulo 6, versículo 8, a propuesta de Ptolomeo se decretó para las ciudades griegas vecinas que actuasen igual contra los judíos. ¿Qué significa eso? Obligándoles al banquete sacrificales, o sea, a comer los animales prohibidos y matando a los que no quisieran aceptar las costumbres griegas. Se estaba viendo venir la desgracia. Segunda de Macabeo, capítulo 10, versículo 1 dice: el Macabeo y su gente, guiados por el Señor, reconquistaron el templo y la ciudad después de una batalla. Versículo 2, destruyeron los altares levantados por los extranjeros en la plaza pública y su templo. Después de purificar el templo con la ceniza de la vaca roja, levantaron otro altar y con fuego sacado del pedernal ofrecieron sacrificio después de una interrupción de 2 años en que duró esa invasión. Quemaron incienso, encendieron las lámparas y presentaron los panes. Se inició el culto a Dios después de haber derrotado a los griegos que querían helenizar a los judíos. Helenizar significa que los judíos tenían que aceptar las costumbres griegas y los dioses paganos de los dioses griegos. Gloria a Dios. Entonces eso fue una batalla. Así que les recomiendo que lean Primera y Segunda de Macabeo, que se encuentran estos libros en las Biblias católicas, y sepan lo que sucedió antes que Cristo viniera. O sea, ya preparando la venida del Señor, el templo tenía que entrar en acción y se había purificado con la ceniza de la vaca roja. Esa fue la última vez que la purificaron. Porque luego en el año 70, el templo destruido, las cenizas olvidadas, hasta el día 20 de septiembre, de este año 2022, en que llegaron a Jerusalén 5 vaquillas rojas después de 2000 años. ¿Pueden entender el significado de esta vaquilla? Porque no puede haber sacrificio si antes no se quema la vaquilla roja. Y ya ve las noticias. Ya tienen sumo sacerdote, ya tienen a los levitas, ya tienen todo el inmobiliario del templo, ya tienen el candelabro, ya está todo. Solo falta levantar el templo en el lugar correcto. Para eso tienen que eliminar el templo musulmán, la mezquita dorada, que por cierto es un templo reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, que fue construido por Omar, el sabio, por allá por el año 800 después de Cristo. Mire cuántos años tiene ese templo musulmán. Y para levantar el templo del Señor allí, tiene que ser quitado ese templo musulmán y rociado con la ceniza de la vaca roja todo el lugar. Y los judíos dicen que muy pronto eso se va a dar. Pero aquí viene el tema. La siguiente diapositiva. Sí, a ver. Como ustedes pueden ver aquí, un diagrama. ¿Cuándo empezó los últimos tiempos?
Sumamente importante comprender. Lo tienen ahí en su separata igualmente. Dice allí, 1948. Según Lucas, capítulo 21. Cuando veáis la higuera reverdecer, sabéis que el verano está cerca. De cierto, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? La generación que vea a Israel convertirse en nación al renacer. ¿Cuándo fue? 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial, Israel renace como nación, iniciando el final de los últimos tiempos. Después del año 70, en que fue destruido el templo y expulsados los judíos, pasaron 1878 años vagando por el mundo sin perder la esperanza de que un día iban a volver a su tierra y sin haber sido olvidados. Miren, 1878 años. No es cosa suave. Y se vuelven a convertir en nación en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, habiendo pagado los judíos un precio altísimo. ¿Cuál fue el precio que pagaron? 6 millones de judíos muertos en el holocausto nazi. ¿Por qué Dios permitió eso? Yo pienso que eso sirvió para tocar los corazones de la humanidad y decirle a todos los judíos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, alemanes, polacos, austriacos y del mundo entero, que podían volver a su patria del Medio Oriente, en este caso Israel. Que por cierto, desde el año 70, jamás nación alguna pudo haber reclamado esa tierra como suya. No había nacionalidad allí, en el Medio Oriente, en la tierra de Israel. Ningún país pudo apropiarse y decir, esta es la nueva nación tal y tal. Nosotros nos convertimos en nación en el año 1821. Por la declaratoria de independencia de José de San Martín. Nacemos como república. Pero en la tierra de Israel ninguna nación pudo reclamarla como suya. Estaba en el limbo de la política y la determinación de los pueblos. Nadie lo reclamaba. Como eso estaba así, en el limbo de la incertidumbre, las Naciones Unidas declararon que todos los sobrevivientes volvieran a esa parte y se convirtieran en nación. El 14 de mayo de 1948. Dando inicio a la generación que no debía de pasar sin ver la venida del Señor. Hasta el día de hoy, 2022, han pasado 74 años en que Israel se convirtió en nación. Una generación dura entre 70 y 80 años. Por lo tanto, faltan sencillamente 6 años para completar la generación. E Israel ya tiene todo listo. Y hace 20 días llegaron las 5 vacas para el sacrificio. En el año 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel toma Jerusalén como capital de Israel. Pues cuando Israel se convierte en nación en el año 1948, su capital era Tel Aviv. Y toda Jerusalén estaba en manos de los gentiles, conforme a la palabra de Dios, que nos habla en Lucas, hasta el cumplimiento de los gentiles. Ahora, lo único que falta para la venida del Señor, podemos decirlo, son 13.000 metros cuadrados, que es el templo reconstruido, y el sacrificio iniciado.
Faltan 6 años para que eso se cumpla. Desde la toma de Jerusalén hasta el día de hoy han pasado 55 años. Se inicia el final de los últimos tiempos en el año 1948. Hoy estamos en el año 2022 y el arrebatamiento de la iglesia puede darse en cualquier momento, pues la vaca roja indica el final de los últimos tiempos. Pero antes que el templo sea reconstruido y el servicio dado, la iglesia del Señor tiene que ser levantada. ¿Cuánto está faltando para la venida del Señor? Por lo tanto, cuando hablamos que estamos viviendo los últimos tiempos, es en relación a este cuadro. Cuando yo pregunto cuáles son las señales de los últimos tiempos, los hermanos me dicen muchas cosas. Terremotos, guerras, la violencia, la inmoralidad, la corrupción, sí. Todo eso es verdad, pero no es el centro. Son las ramas. Cuando hablamos que estamos viviendo la última generación, es en relación al nacimiento de Israel como nación. Que el Señor lo dice, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Del año 1948 en que Israel se convirtió en nación, todavía hay mucha gente viva que nació el 14 de mayo, por decirlo así. Israel nació como nación el 14 de mayo de 1948. De esa fecha hay mucha gente viva el día de hoy. Aquí hay algunos todavía que no tienen más de 74 años. Y en muchas partes encontramos gente de 80 años vivos. Gloria a Dios. Esta generación no va a pasar. Somos la última. La venida del Señor está cerca. Los judíos tienen mucha fe el día de hoy, y el fervor espiritual en Israel se ha levantado y se ha conmocionado a raíz de la llegada de las 5 vacas, que ha pasado desapercibido a la iglesia cristiana y que muchos teólogos no lo han tocado. Pero ahí estamos viendo cómo la palabra de Dios se cumple, y ellos ya recibieron la vaca roja, lo que faltaba para el sacrificio. ¿Y qué está faltando ahora? Tomar la emplanada del templo, sacar el que está allí y construir el otro. Lo cual, según algunos escatólogos, quien va a ayudar en esa labor es el anticristo. Obviamente, debe estar caminando por algunas calles de Europa, esperando su momento. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses? Que tiene que ser quitado de en medio aquello que lo detiene. Y entendemos que es la iglesia. ¿Por qué la iglesia lo detiene? Simple. Porque el Señor le dijo a su iglesia: en mi nombre echaréis fuera demonios, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. El anticristo es un demonio personificado, que no puede entrar en acción porque cualquier hermano lleno del Espíritu Santo lo reprende y tiene que salir corriendo. Pues dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Para que se manifieste, tiene que ser quitada la iglesia, que tiene esa autoridad que el Señor le dio. Entonces Él entrará en acción y ayudará a los judíos a construir su templo. ¿Cuánto falta para eso? Bueno, los judíos dicen que muy pronto eso se va a dar y que muy pronto el templo va a entrar en acción. Pero antes de eso, la iglesia tiene que ser levantada. ¿Cómo es posible que los judíos tengan tanta fe en que su templo va a ser levantado muy pronto y que muchos hermanos cristianos piensen que el Señor todavía tarda en venir y que no va a venir tan pronto? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo explicamos eso? Simple. Mateo capítulo 25.
las 10 vírgenes se durmieron. Así estamos viendo el día de hoy muchos hermanos adormecidos que me critican, y algunos pastores también, diciendo que el pastor Ramos solo de lo que habla es de que el Señor viene ya. ¿Cómo no voy a enseñar eso? ¿Cómo no voy a decir que el Señor está a las puertas? Pues si su venida tiene que ser antes de alimentar su iglesia, que el templo empiece a funcionar. ¿Cómo voy a obviar esta enseñanza? ¿Cómo voy a pasar por alto el hecho que Israel haya sido conmocionada espiritualmente ante la llegada de estas 5 vaquillas rojas? ¿Cómo no voy a enseñar eso, hermanos? ¿Cómo no le voy a decir que somos la última generación, que el Señor viene pronto? Y que los niños que hoy tenemos no tienen futuro en este mundo, solamente lo tienen allá en la presencia de Dios. Si sus padres se mantienen en santidad y despierta la iglesia para proclamar la venida del Señor. Gloria a Dios. No podemos estar jugando a la iglesia. Tengo una responsabilidad delante de Dios de decirle, mis estimados hermanos, que el Señor está a las puertas, que su venida es ya, y que tenemos que sacudirnos de todo polvo que nos mantenga adormecido en el pecado. Y tenemos que estar despiertos con nuestras lámparas encendidas y con aceite suficiente que agrade a Dios cuando Él venga y nos encuentre en santidad. Porque muy pronto la iglesia va a ser levantada. Gloria a Dios. Por eso nos dice Mateo capítulo 24. Versículo 45 dice así: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les diese el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. Yo quiero que el Señor me encuentre diciéndole a ustedes, Él viene ya. Y este es el alimento a tiempo. Haciéndole de ver lo que está sucediendo en Israel, pues es el reloj profético de Dios, anunciando su pronto retorno. No puede ese templo entrar en función y los sacerdotes entrar en función si todavía la iglesia se mantiene aquí. Y faltan 6 años para que se complete la generación. No podemos decir que falten 6 años para que el Señor venga, no. Obviamente. Más bien lo que tenemos que decir es que su venida puede darse entre hoy, mañana, un mes, 15 días, 20 días, yo no sé cuándo va a sonar la trompeta, pero de que va a sonar en esta generación y somos nosotros testigos de ella, ha de sonar en cualquier momento. Gloria a Dios. Para que todo lo que los judíos están preparando entre en escena y en acción. No podemos estar jugando a la religión ni al evangelio, hermano. Esto es sumamente importante. No tengo otro mensaje para darles a ustedes. Todo lo que suena en mi corazón, la responsabilidad de que ustedes, mis estimados hermanos, lleguen a la presencia de Dios y se den cuenta que hay que vivir en santidad, porque sin santidad nadie va a agradar a Dios. Y hay que mantenerse en fe, porque sin fe nadie va a agradar a Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que a usted le impida buscar de Dios, que le impida consagrarse, que le impida ayunar, venir a la iglesia, escuchar la palabra, leer la Biblia y mantenerse en santidad, usted tiene que entender que es una obra del diablo. Que el Señor lo reprenda. No podemos venir aquí a la iglesia solamente para cumplir y que nos vean. No podemos venir aquí a la iglesia solamente por bendiciones. Tenemos que venir aquí para llenar nuestras vasijas de aceite y decirle, Señor, aquí estoy listo para irme contigo, porque el tiempo es final, mis estimados hermanos. Gloria a Dios. Desde hace más de 20 años vengo diciéndoles que el Señor viene pronto, cuando aún las vacas no aparecían. Y que a mí jamás me enseñaron eso. ¿Cuál es la relación de las vaquillas con la venida del Señor? ¿Por qué
El pueblo de Israel tiene que tener las vaquillas porque no han aceptado a Cristo. Y necesitan las vaquillas para entrar en escena todo el sacrificio del tercer templo que se va a dar. Venir a la iglesia es cosa seria, mis hermanos. Venir a la iglesia y buscar de eso cosas de salvación. Vida o muerte. Pero una cosa es cierta. Esta generación, usted y yo, seremos testigos del levantamiento de la iglesia. No hay otra. Somos nosotros los que vamos a ver la venida del Señor, una de dos. O vemos al Señor en el aire recibiéndonos, o estaremos leyendo la noticia al día siguiente de cuántos han desaparecido. La decisión la tiene usted. ¿En cuál de estos dos grupos usted va a estar? ¿De los que se van con Cristo o de los que leen la noticia al día siguiente? Hoy les estoy haciendo ver el peligro en que nos encontramos. En relación a la venida del Señor, sí. Hoy les estoy hablando de este tema. El culto está por terminar. Usted se irá a su casa y lo que vaya a hacer con lo que hoy usted ha escuchado está en su responsabilidad. Y yo he cumplido mi función en advertirle que somos la última generación. Si usted dice, a la noche vengo para buscar de Dios, o se queda viendo la televisión porque dice, ya me alimenté suficiente, su responsabilidad suya será. Las 5 vírgenes dijeron, por si acaso, las prudentes, un poquito más de aceite. Por si acaso. Nos habla de estar en cuidado, de estar apercibido, de cuidarse, de no dejarse adormecer por cualquier cosita que el mundo lo esté afanando allá afuera. Las preocupaciones, los problemas, la falta de dinero, la falta de trabajo, nos tiene cargado y perdemos la perspectiva, perdemos la visión de cuán importante es buscar de Dios sabiendo que somos la última generación. Busquemos de Dios, mis estimados hermanos. El Señor está a las puertas. Inclinemos nuestras cabezas. Gloria a Dios. La gloria es para el Señor. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que esta reflexión, Señor, que esta enseñanza pueda despertar, hacer comprender a tus hijos, a tu pueblo y a todos los que escuchen esta reflexión, esta enseñanza, Señor, de que somos la última generación y que es importante prepararse para tu pronto retorno y que hay que despertar del adormecimiento, de la pereza espiritual, de la flojera y apartarnos del pecado, porque sin santidad nadie te verá, Señor. Las trompetas pueden sonar en cualquier momento, mi estimado hermano. Podría ser el último mensaje que escuchamos. No lo sabemos. Pero si ha de sonar esta noche, ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Serás parte de lo que se encuentren con el Señor en las nubes, como dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses? ¿Y primera igualmente? ¿O leerás la noticia al día siguiente? ¿Qué tenemos que hacer? Así como el sacerdote se rociaba con la ceniza de la vaca roja, es rociarnos, importante el día de hoy, con la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Si no estás preparado, mi hermano, dilo. Ahí en tu corazón, tú que estás en tu casa, en tu habitación donde te encuentres escuchando esta reflexión, dile al Señor, Señor Jesús, he escuchado tu palabra y ahora comprendo cuán cerca está tu venida y no estoy preparado, Señor. Perdóname, Señor, mis pecados y límpiame de toda maldad. Lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te recibo en mi corazón como mi Dios y mi Salvador personal. Perdóname, Señor Jesús, de toda mi maldad y límpiame de todo pecado.
Lávame con tu sangre, Señor, que derramaste en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Pues quiero estar listo y preparado para tu venida y para cuando las trompetas suenen, Señor. Ayúdame, Padre Santo, a vivir en santidad y vivir, Señor, en fe, esperando tu pronto retorno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano, que estás en tu casa, busca una iglesia, lee la palabra y, por cierto, una iglesia que te enseñe cuán cerca está el Señor y que no te entretengan con agüita azucarada. Busca de Dios. El Señor te ama y Él viene por ti. Hasta el próximo domingo. Dios te bendiga. Y para lo que